Buen día una vez más, muy agradecido de todo corazón con ustedes por haberse conectado, por haber ingresado al canal y gracias también por darle like, por observarlo todo, por comentar, por suscribirse, por compartir, también por hacer alguna pregunta. No importa si es del mismo tema, no importa si es del mismo libro, si la podemos contestar, la contestamos. Si no sabemos, lo averiguamos. Así es de que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir en este estudio de Colosenses, la carta a los Colosenses de Pablo. Un pequeño repaso, ya hablamos acerca de quiénes eran los Colosenses, quién era Pablo, para qué es este libro. Hablamos de un poco del bosquejo general de todo el libro. Ahora pues vamos a entrar al libro propiamente dicho, a lo que Pablo les va a decir a los colosenses, no sin antes hacer un pequeño bosquejo del libro entero, del primer capítulo. Capítulo 1 de Colosenses trata de esto, son 7 partes, mire, 7 partes, memorícelo. La primera parte, remitente, destinatarios y saludo inicial, versículo 1 y 2. Segunda parte, la oración de Pablo. Pablo está pidiendo y Pablo está agradeciendo. Pero es lo que Pablo le comunica a sus hermanos en Colosas, que él está haciendo. Él ora por ellos. Muy bien. La oración de Pablo del versículo 3 al 14. Pero esta oración de Pablo se subdivide en 4 partes. 4 partes para la oración de Pablo. Fíjese, primero, gracias por los hermanos. Segundo, la dinámica del evangelio. Tercero, petición por conocimiento. Y cuarto, gracias por la obra salvadora. Parte número 3, la supremacía de Cristo. Esta es una parte importantísima, una parte que le da el carácter al libro de Colosenses. Eso lo vamos a ver del versículo 15 al 17. 4. La preeminencia de Cristo. ¿Qué quiere decir que Cristo es preeminente? Del 18 al 19. Estamos hablando de versículos. Parte número 5, versículo 20 al 23. La reconciliación por Cristo. Versículos 24 al 27. Parte número 6, el ministerio de Pablo. Y la última parte, que es la número 7, predicando a Cristo en el poder de Cristo. Versículo 28 al 29. Acuérdense, capítulo 1 de Colosenses tiene 29 versículos. Vamos a comenzar a avanzar en la parte que dice, gracias por los hermanos. Bueno, las gracias son a Dios. Las gracias son a Dios por parte de Pablo, por los hermanos en Colosas. Pablo está recibiendo noticias de ellos. Pablo recibió a un tal hermano Epafras, según lo vamos a ver después, que está diciéndole a Pablo acerca de la existencia de una iglesia en Colosas y le está diciendo cómo les va a los colosenses, cómo se comportan ellos. Y esta noticia le cae bien a Pablo y Pablo decide escribirle a ellos. Claro, Epafras le cuenta muchas otras cosas, como el ingreso de las herejías, el posible ingreso de las herejías, y Pablo dice, bueno, ellos tienen que estar listos para esto y ellos tienen que saber. Es la característica de un buen pastor, de un buen maestro, equipar a sus hermanos, a sus ovejas, para que no se dejen engañar, mencionarles cómo va la teología, cómo van las cosas en la vida espiritual, para que nadie les mienta y nadie los saque de la verdad. Bueno, entonces, Colosenses 1 del 3 al 5 lo vamos a leer ahorita. Colosenses 1 del 3 al 5, primera parte del versículo 5. Dice así el 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído. Vamos a pasar y vamos a ver una pequeña diferencia en la Biblia de las Américas. Damos gracias a Dios, dice el número 3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Solamente le cambiaron el orden. Ahora, esto es en cuanto al versículo 3. Versículo 3 en la Nueva Versión Internacional nos dice,
Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El significado es el mismo, el fondo es el mismo. Parece que en una versión menciona que ellos siempre oran. En otra versión dice que ellos siempre que oran, oran por ellos. Pero la verdad es que los colosenses siempre están en las oraciones de Pablo y su equipo misionero. Aunque estén presos, ellos siempre están orando. Bueno, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Bueno, vamos a comenzar a ver qué es lo que está pasando aquí en este versículo. La primera cosa que Pablo hace después de su saludo a la iglesia es manifestarles que ellos están en sus oraciones y en sus acciones de gracias. Qué bueno es cuando usted y yo oramos por los hermanos. Tomemos acá el ejemplo. Es bíblico orar por los hermanos. Y es bíblico decirle a los hermanos que estamos orando por ellos. Pastores, amigos, me han texteado. Estoy orando por ti. Just pray for you. Eso es bueno. Se siente, es alentador. Se anima uno a saber que alguien se recordó de uno y que se puso a orar por uno. Qué bueno. Cuando usted se recuerde de sus hermanos en Cristo, los que están sufriendo, los que están pasando por buen momento, los que están en obediencia o los que andan quizá tambaleando en su vida de santidad, orar por ellos, acuérdese de ellos, pero dele gracias a Dios por la vida cristiana que ellos tienen, que por lo menos son creyentes, pero ore por ellos para que sigan adelante. Tenemos que orar constantemente por los hermanos. Como Pablo, nosotros también debemos interesarnos y agradecer por las señales de una conversión verdadera. Y aquí vamos a ver 3 puntos específicamente dentro de la gratitud de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo agradece? En primer lugar, agradece por la fe en Jesús. La fe es lo más precioso. Esta clase de fe es lo más precioso que una persona puede tener. Es lo más grande que Dios le puede regalar a alguien. La fe que salva. Segundo, el amor los unos para los otros, que precisamente es el síntoma, el indicador de que una persona tiene una fe real. Ya lo vamos a ver cómo y por qué. Y la esperanza. Bueno, fe, amor y esperanza es una fórmula, son 3 componentes que Pablo frecuentemente menciona en sus escritos. Como muestra de esto nada más una allá en 1 Corintios donde dice prevalecen la fe, la esperanza y el amor, pero sobre todos estos el amor. Y luego él pasa al siguiente capítulo hablando del amor. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor es esto. Si yo tuviera todo lo que se pudiera tener, imaginaria o realmente, y no tengo amor, nada soy. Bueno, vamos a hablar a continuación entonces de la fe en Jesús. ¿Qué es la fe en Jesús? ¿Sí? Nos dice el libro de Hebreos que después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el Antiguo Testamento, las personas creían en un Mesías que iba a venir. No lo habían visto, lo estaban esperando, pero creían en el Mesías. Si ustedes ven en los evangelios, si ustedes ven en el libro de Hechos, cuando la iglesia comienza, cuando Jesús empieza a sembrar la semilla del evangelio también, mucha gente, algunos le dicen el hijo de David, otros le dicen, mencionan al Mesías, eres tú. Y ahí está implícitamente el hecho de que la gente esperaba un Mesías. Todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías y Jesús mismo le dice a los fariseos, Moisés habla de mí y ahora creo que ya se nos fue el tiempo y vamos a tener que cortar aquí. Apurémonos un poquito. Tenemos cositas aquí que creer en cuanto a Jesús. El concepto correcto de lo que Jesús es: el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y debemos creer en su muerte,
en su resurrección, en su exaltación, también en su vida perfecta. Son componentes del Evangelio. Esa es la fe salvadora. Vamos a seguir hablando de la fe en Jesús, del amor a los hermanos y de la esperanza en nuestro siguiente video. Muchas gracias por estar en este video número 12. Que el Señor les bendiga y siga adelante. Esté pendiente, van a haber más videos. Gracias.